Bienvenida a todos a este webinar que realizamos en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, en el que vamos a hablar de la radiación solar y cómo prevenir el cáncer de piel. Como sabéis, desde el club, todo este 2025 somos una entidad activa contra el cáncer y colaboramos con la asociación, bueno, pues en la promoción un poco de iniciativas, de difusión, de cualquier iniciativa que pueda ser interesante para las empresas. No sé si alguno de los que estáis aquí participó en el evento que hicimos hace unos meses, bueno, informando cómo podrían ser las empresas activas contra el cáncer. No obstante, si alguien tiene interés, podemos a través del club poneros en contacto con la asociación o mandaros un poco la información que hablamos en esa jornada. En este mismo marco, dentro de la colaboración, os emplazo todos también a que a la vuelta del verano, el 16 de octubre, en el marco de la red de empresas saludables, que yo creo que algunos de los que estáis por aquí inscritos pertenecéis, es un proyecto que hacemos desde el club en colaboración con Oceransky, con el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Vamos a hacer un desayuno saludable también en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, un poco para hablar en general de qué hábitos saludables podemos tener bueno, pues para prevenir el cáncer. ¿Vale? Os mandaré información, no obstante, de todo ello cuando se vayan acercando las fechas. Y sin más, voy a dar paso a Yolanda Calero, que es la presidenta de la asociación aquí en Asturias, que es quien nos va a contar un poquito más sobre cómo podemos prevenir este cáncer de piel y qué precauciones debemos tener frente a la radiación. Yo estaré pendiente en todo momento del chat, por si alguno vais teniendo dudas, las vais a poder ir trasladando en el chat. Todos tenéis la posibilidad de tener cámara y micro activos. Sí os pediría que a lo largo de la exposición, bueno, lo mantuvieseis cerrado por si, bueno, para que no haya ruidos. Y cualquier duda podéis escribirla al chat, que yo estaré pendiente para trasladársela a Yolanda, bien cuando estemos iniciando, o sea, en el momento porque sea oportuno, o bien las dejaremos para el final, ¿vale? Los 5 o 10 minutos del final. Así que nada, yo creo que me callo, que a quien queremos escucharte, Yolanda, es a ti. Muchas gracias bueno, por el webinar y adelante, cuando quieras. Pues muchas gracias, Montse. Buenos días a todos. Voy a intentar acabar a -4 para dejar a ruegos y preguntas o dudas o comentarios a los asistentes. Y bueno, deciros que la intención de estas charlas es ponernos en contacto con vosotros para todo lo que tiene que ver con fundamentalmente prevención de la enfermedad. Esta es una primera charla que espero que sea el principio de una serie continuada de charlas preventivas. Y bueno, hemos pensado que como es primavera, verano, que viene la época de la playa, las vacaciones, y como es uno de los cánceres más frecuentes que existen, y además es un cáncer que tiene una tendencia actualmente en aumento, hemos pensado que podría ser una buena idea que fuera la primera charla de la que vamos a realizar, ¿vale? Bueno, el guión de la charla pasa por dar unos datos del cáncer de piel. Después vamos a hablar de su factor causal, que es la radiación solar. ¿Qué es la radiación solar? ¿Qué espectro de radiación, de diferentes radiaciones, de diferentes longitudes de ondas tiene? Luego hablaremos de los cánceres en sí, de las características de los cánceres, y luego hablaremos fundamentalmente de prevención, de cómo prevenirlo. Y al final os voy a pedir un poco de interacción, en el sentido de que os voy a pedir que me digáis qué conceptos habéis aprendido como más importantes, ¿vale? Pues dicho esto, empezamos. A ver, perdón. Esto no avanza. Ajá, ya está, ya lo tengo. Es a través del ratón. Bueno, deciros, el cáncer de piel se divide en dos grandes grupos. Cáncer melanoma y cáncer no melanoma, llamado también carcinoma de piel. Esto depende del tipo de piel que malignice, ¿vale? Yo os voy a dejar varias reglas para que os acordéis de algunos conceptos importantes
Y una de las reglas más caseras que yo tengo para el cáncer de piel es decir que podríamos decir que el cáncer de piel, como la película del bueno, el feo y el malo, se puede asimilar. Tenemos el cáncer bueno, que es aquel que no da metástasis, aquel que no se extiende en profundidad, el mejor de los cánceres, que es el carcinoma vasocelular. Luego tenemos el feo, que, por su aspecto, que es el aspecto más feuco de todos, porque si ulcera, sangra, tiene heriditas que no curan. Y este ya va siendo un poco más serio, porque si se dejan las lesiones durante mucho tiempo actuar, puede extenderse en profundidad, incluso puede llegar a los ganglios, dando ya metástasis. Es muy extraño que ocurra, ¿vale? Porque antes es tan feo que las personas van al médico. Y luego está el malo, el bueno, el feo y el malo, que es el cáncer melanoma. Entonces, los primeros datos hablan de los carcinomas vasocelulares y los carcinomas espinocelulares, los que llamamos el bueno y el feo, y estas son las tasas que hay en España versus Asturias. Os dais cuenta que en Asturias, curiosamente, y eso que decimos, no, porque en Asturias está nublado, no hace sol, llueve mucho, tal cual. Bueno, pues fijaros, la tasa en España de varones es 38 nuevos casos cada año por 100.000 habitantes, mientras que en Asturias son 51 varones que tienen un diagnóstico de cáncer no melanoma al año por 100.000 habitantes de Asturias. Es decir, estas tasas se pueden comparar, ¿vale? Mientras que la tasa media está en 30 en España, 30 nuevos casos por 100.000 habitantes, en Asturias está en 41. Y mientras que en mujeres 24 en España, 32 en Asturias. Luego en Asturias tenemos más cáncer no melanoma que en el resto de España. ¿Qué pasa con el cáncer melanoma? Pues nos pasa lo mismo. 13 en varones, ¿vale? Y el cáncer melanoma es un cáncer serio que metastatiza y que puede ser mortal. 13 nuevos casos por 100.000 habitantes, mientras que en Asturias tenemos 15, un poquitín más. 12 en mujeres y 14 en mujeres en Asturias. Bueno, y la tendencia en general, tanto en España como en el mundo, es que los cánceres de piel van en aumento. Son cánceres que están aumentando. Esa es la parte, el dato malo. El dato bueno, que cada vez tienen mayor prevención y que cada vez la investigación está consiguiendo mayores tasas de curación y de supervivencia de estos cánceres. ¿Vale? Bueno, en esta transparencia os quiero mostrar cuál es el espectro de la radiación solar. Deciros que hasta 1800, creo recordar, no se conoció el espectro de la radiación solar. Y aunque desde Hipócrates ya se hizo alguna descripción del cáncer melanoma, no fue hasta mediados del siglo XIX cuando quedó absolutamente clara y explícita la relación que hay entre exposición a la radiación solar con el desarrollo de un cáncer de piel. Pero fue en 1800 cuando se supo cuál era el espectro de la radiación solar. Entonces, la radiación solar va desde los rayos infrarrojos, ¿vale? Desde los 700, longitudes de onda de 700 nanómetros, hasta las radiaciones ultravioletas. Y pasamos por el espectro visible y el espectro ultravioleta, que es, fijaros que este es el espectro que a nosotros nos va a hacer incidencia, va a tener incidencia y va a tener efectos sobre nuestra piel. Fundamentalmente la radiación ultravioleta, la A y la B, porque la C es filtrada por la capa de la atmósfera y no nos llega, pero sí que nos llega la ultravioleta A y la ultravioleta B y nos llega obviamente la radiación del espectro visible. Sobre todo ahora sabemos que hay una radiación muy energética que es la radiación visible del azul y que a través de las pantallas y a través de
determinados aparatos electrónicos, como son las pantallas de los móviles, de las tablets, de los ordenadores, recibimos el efecto de esta radiación azul que fundamentalmente causa fotoenvejecimiento. Luego lo veremos más adelante. Bien, ¿cuáles son las características de la radiación ultravioleta, que es la más dañina para nuestra piel? Bueno, tenemos una radiación ultravioleta A, que las características es que llega el 95% de forma continua a la Tierra. ¿Qué significa de forma continua? Pues que desde que sale el sol hasta que prácticamente se va, la cantidad de radiación ultravioleta A es la misma. No sucede esto con la B, que es más intensa en las horas donde, en determinadas horas, en determinada latitud, en determinada altitud, la radiación ultravioleta B solamente constituye el 5% y su presencia, por así decirlo, es discontinua. Depende de las horas y de una serie de factores geográficos. La radiación ultravioleta A penetra hasta la dermis. Ahora veremos una foto de la piel y tiene la capacidad de atravesar los cristales, ¿vale? Entonces, si estamos detrás de una ventana, mientras que estamos protegidos por el cristal de la ventana para la radiación ultravioleta B, para la radiación ultravioleta A no es así, ¿vale? La ultravioleta B penetra hasta la epidermis, es decir, se queda más en superficie de la piel, profundiza más el ultravioleta A que el ultravioleta B. El ultravioleta A es el responsable del fotoenvejecimiento prematuro, de esas pieles que vemos típicas, si pensáis quizá en un ganadero que está expuesto al aire libre mucho tiempo, o un agricultor, esas pieles que no son delgadas, que son densas, que son espesas, que tienen profundidad de arrugas importantes, que tienen aspecto seco y que están obviamente bronceadas, ¿no? Son pieles oscuras. Esas pieles fotoenvejecidas de forma prematura porque han perdido la elasticidad se deben a la radiación ultravioleta A. La B, fundamentalmente, lo que más produce son quemaduras solares. Es decir, cuando te expones al sol sin protección más de la cuenta y primero te pones rojo y luego empiezan a salirte quemaduras de segundo grado que levantan ampollas, esas quemaduras se deben a la radiación ultravioleta B. Ambas dañan el ADN, ¿vale? A través del fenómeno de la oxidación, a través de los radicales libres, ambas las dos, y ambas las dos producen cáncer. Mientras que la radiación ultravioleta A produce fundamentalmente un cáncer melanoma y contribuye al no melanoma, la B es al contrario. Fundamentalmente produce cáncer no melanoma, esos carcinomas que os decía yo de el bueno y el feo, y también contribuye a la producción del cáncer melanoma. Bueno, esto es un poco lo mismo que hemos visto. La radiación ultravioleta B produce quemaduras y daño en el ADN celular. La A también produce daño celular y fundamentalmente es la causante de las fotoalergias, de las alergias al sol y del envejecimiento prematuro. La luz visible, ¿vale? Sobre todo el espectro de la luz visible, de la luz azul, a veces es causante de producción de manchas en la piel y de fenómenos también a largo plazo de fotoenvejecimiento. Y la infrarroja, las radiaciones infrarrojas, para algunos que hayáis tenido sesiones de fisioterapia de algún tipo, pues fundamentalmente produce calor, ¿vale? Y tiene un efecto que se está estudiando, se está empezando a estudiar ahora, que también resulta que tiene fenómenos de oxidación, como las anteriores. Pero ya os digo que la infrarroja empieza a ser estudiada ahora y las farmacéuticas están empezando a pensar de qué manera pueden incluir algún tipo de filtro de protección contra el infrarrojo. Pero todavía esto está
en estudio, por así decirlo. Vale. ¿Qué podéis hacer para qué nos sirve conocer la radiación que hay cada día y a cada hora? Pues fundamentalmente nos sirve para saber qué tipo de protección nos debemos aplicar. Entonces aquí os pongo una foto, que esta la podéis mirar todos en vuestros móviles. En concreto, esta foto la puse el 13 de junio, ¿vale? Y aplicaba, creo recordar, a Oviedo, efectivamente. Pronóstico horario máximo diario del índice ultravioleta previsto para hoy, bueno, para el 13 de junio en Oviedo. Entonces, la página de la EMET, que nos dice qué tiempo va a hacer, nos da también una previsión de cuál es la cantidad de radiación, cuál es la intensidad de la radiación ultravioleta en el sitio, en la ciudad donde elijamos, y las horas, ¿vale? El índice de radiación ultravioleta, cuando es 3 o menor de 3, normalmente no requiere, bueno, aquí han sido más estrictos, han puesto el 1 o el 2, no requiere ningún tipo de protección, ¿vale? Porque con la protección que tenemos natural, de la que hablaremos luego, que es la melanina, la secreción de melanina que tienen las células de la piel, los melanocitos, los melanocitos han aprendido a lo largo de la evolución a secretar melanina, que es un pigmento que se pone justamente como si fuera un sombrerito encima del núcleo de las células de la piel, de la capa basal, y de forma natural protege de la radiación solar. Entonces, cuando es, yo diría que entre 1 y 3, para no ser tan estrictos, porque luego os voy a contar que no se puede ser estricto, tremendamente estricto en protección solar, porque necesitamos la exposición al sol para una serie de efectos beneficiosos que luego os contaré. Entonces, yo diría que entre 1 y 3 no nos tenemos que proteger. Hombre, si somos irlandeses de piel blanquísima, llenos de pecas y pelo rojo, pues sí que nos tendríamos que proteger con 3. Pero el españolito medio no necesita protegerse con nivel 3. Entonces, cuando vemos que es 3 o menos, no hace falta protegerse. Entre más de 3 y 7 hay que protegerse, fundamentalmente buscando la sombra, os diría, y protegiendo la cabeza, la piel y los ojos. Porque donde hay melanina, y la melanina está en el iris de nuestros ojos, donde hay melanina, en todos los sitios donde hay melanina, puede haber un cáncer melanoma. Entonces, no solo hay que proteger la piel, sino que hay que también proteger los ojos, ya vemos, con gafas de sol. Y luego, entre 8 y 11, que son las horas, los índices que necesitan una protección extraordinaria, pues ahí sí que hay que aplicar el protector solar a pesar de estar incluso a la sombra. Luego os explicaré por qué, porque la radiación solar se refleja en las superficies y, por ejemplo, las doradas o las blancas y paradisíacas playas de arena blanca, aunque estés debajo de una sombrilla, si el índice de radiación ultravioleta es de 8, aunque te pongas debajo de una sombrilla, esa arena blanca o esa nieve refleja el 40% o entre el 40 y el 50% de la radiación solar, con lo cual tendrías que ponerte no solo la sombrilla, sino una alfombra alrededor tuyo enorme para evitar ese reflejo que hace la arena o que hace la nieve. O incluso que hace la hierba. La hierba también refleja, mucho menos que la arena blanca, mucho menos que la arena marrón, pero también tiene su reflejo. Entonces, con estos índices tan altos, o una de dos, o te pones atechado, te metes dentro de un sitio a cubierto, o si estás al exterior, tienes que utilizar protección. Yo os aconsejaría utilizar un protector solar, además de las medidas físicas de las que luego hablaremos. Bueno, esta es nuestra piel, ¿vale? Nuestra piel tiene 3 niveles
¿vale?, de constitución. Está la epidermis, cuya capa basal es la que genera todas las células que se van reproduciendo y según van subiendo a superficie van muriendo, hasta que al final la última capa de la piel es una capa de piel muerta y es la que se descama cuando tenemos la piel muy seca y nos quitamos unos calcetines. Esa caspita que sale son las células de la epidermis que se descaman de forma natural y se van renovando por nuevas capas, ¿vale? Dentro de además de la epidermis, tenemos la dermis, que es fundamentalmente donde están los vasos y cuya función es la regulación de la temperatura, porque a través de la epidermis, perdón, a través de la dermis los vasos se dilatan cuando hace calor y perdemos calor, o se contraen cuando hace frío y aguantamos y reservamos, por así decirlo, la temperatura. La dermis está muy vascularizada, fundamentalmente para controlar la temperatura corporal. Y luego pues tenemos la epidermis, que es esa capa de grasita que hay debajo de la piel y que nos sirve pues para muchas cosas, entre otras también para regular la temperatura, y nos sirve para proteger los impactos, ¿vale? Porque si no tuviéramos hipodermis, al menor golpe pues nos produciría una herida y un sangrado. Dicho esto, nos vamos a centrar en la epidermis, porque en la epidermis es donde se produce el cáncer de piel. El cáncer de piel no melanoma se produce en las células basales, este es el que llamábamos el cáncer, el bueno. Luego se produce en las células escamosas, que son las células que tienen su origen en las basales, pero que se van descamando, por así decirlo. Y luego está el cáncer melanoma, que tiene su origen en los melanocitos que están entre las células basales, en la capa basal, entre las células basales de la piel existen este tipo de células, que son los melanocitos, que producen la melanina. Y este pigmento que se llama melanina se coloca encima, no sé si veis mi puntero, se coloca encima de estos núcleos, ¿vale? Es muy bonito verlo al microscopio. Se coloca encima de estos núcleos de las células de la piel y como si fuera un sombrero, ¿vale? Un sombrero de ala ancha, y protege el núcleo de los efectos de la radiación solar y es un mecanismo de protección natural que hemos desarrollado a lo largo de la evolución. Vale. Vamos a hablar en concreto de los cánceres de piel. Vamos a empezar por los carcinomas, por el vasocelular. ¿Qué características tiene? Y os he puesto aquí algunas fotos para que les echéis un vistacillo. Bueno, pues el cáncer vasocelular se origina en la capa basal, es el más común y el menos agresivo, tiene un crecimiento muy lento y crece localmente, habitualmente en superficie, se hace cada vez más grande. Aparece como una mancha de piel, en la piel, como una mancha que poco a poco se va extendiendo. ¿Qué ocurre? Pues que si este cáncer vasocelular te aparece, pues no sé, en el antebrazo, pues no tiene mayor importancia, pero si te aparece en un párpado y sigue creciendo, hay que quitarlo cuanto antes, porque es que si no te hace un destrozo en el párpado, se te retrae y te da complicaciones. O sea que el riesgo del carcinoma vasocelular fundamentalmente está en el sitio donde se origina y no dejarlo crecer para que no llegue, aunque salga en un sitio benigno, por así decirlo, no dejarlo crecer para que no llegue a sitios que ocasionen un peligro pues, en la función del ojo o de la nariz o de los labios, ¿vale? Aparece en áreas expuestas al sol, en la cara, en la nariz, en los párpados, en el cartílago de las orejas, que no está aquí puesto, que es una zona muy cancerígena, y en el cuero cabelludo de las personas fundamentalmente que se exponen al sol, es decir, las personas que no tienen pelo. El factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer es la exposición crónica fundamentalmente a la radiación ultravioleta B. Un factor de riesgo es tener piel clara de fenotipos de 1 a 3, que veremos ahora, la edad avanzada
porque este carcinoma vasocelular necesita tiempo y necesita exposición crónica para ir creciendo. Y entonces, claro, cuando tienes 20 años no desarrollas este cáncer porque no ha dado tiempo suficiente a que la piel guarde la memoria de toda esta radiación recibida para desarrollar este tipo de cáncer. Y como todos los cánceres, aprovechan una situación de inmunodepresión. Cuando uno está inmunodeprimido y las células del aparato de defensa que tenemos, de nuestra inmunología, los linfocitos, pues cuando están deprimidos, cuando están bajos en número o no funcionan, es cuando el cáncer aprovecha y se desarrolla. Eso es una característica, un factor de riesgo común para cualquier tipo de cáncer. El epidermoide, este que os digo yo, que es el feo, porque ya veis que tiene aspecto de herida, que se puede ulcerar, que puede sangrar, que es una costra fea, que cae, que vuelve a aparecer, que vuelve a salir, que se va extendiendo como si fuera, no sé, diría como una rana rara, ¿no? Que tiene un crecimiento extraño y feo, ¿vale? Se origina en las células planas del epitelio de la piel y, ojo a esto, en mucosas, mientras que el carcinoma basal será solamente en piel, el epidermoide, también llamado cáncer escamoso, de células escamosas, se da también en mucosas. Esto significa que se puede dar dentro de la boca, dentro de la nariz, dentro de donde haya, quiero decir, se puede dar en cualquier mucosa de nuestro cuerpo. Lesiones ulceradas, costrosas, que no curan y que van creciendo progresivamente, tienen un crecimiento relativamente rápido. Factores de riesgo son la exposición prolongada al sol, la inmunodepresión, no os la digo porque ya os digo que contribuye a todos, y este cáncer está relacionado con la infección del virus del papiloma humano, sobre todo cuando aparece en mucosas, cuando aparece en boca, en garganta, en esófago, en mucosa genital también, por la exposición al virus del papiloma humano. Y llegamos al cáncer maligno, que es el cáncer melanoma, y os he traído unas imágenes de este cáncer. Fundamentalmente en esta imagen se ven las características propias del cáncer melanoma, la imagen que tiene en piel, y luego os iré diciendo, quizá volvamos a esta transparencia, os iré diciendo cómo uno puede identificar que un lunar no es un lunar o que algo que era un lunar se está transformando en otra cosa que no es un nebus, que no es un lunar, a través de la regla del A, B, C, D y E. ¿Vale? Luego lo veremos. Mientras que los cánceres que hemos visto anteriormente se extienden en superficie, fundamentalmente, aparecen o aquí, en estas células, el escamoso, o en la basal, el cáncer basal, y se extienden en superficie. El cáncer melanoma tiene diferentes fases y, como veis, la característica que tiene es que primero empieza a haber una cosa que se llama una displasia. Una displasia significa que en el ADN, en el núcleo de las células, empieza a haber mutaciones que son no son suficientemente importantes para decir que son cancerígenas, pero son unas lesiones premalignas, ¿vale? Este ADN va progresando, esas mutaciones en el ADN van progresando, se van haciendo cada vez más severas y más peligrosas, ¿vale? Y el cáncer melanoma, estas células se desprenden, ¿vale? Y empiezan a invadir la capa basal. Rompen la basal, se meten en la dermis y a través de la dermis colonizan los vasos y a través de estos vasos se extienden y dan metástasis en diferentes órganos. Entonces, resumiendo, el melanoma tiene el origen en los melanocitos, se da en todos los órganos que tienen melanocitos, con lo cual se da en la piel, en los ojos y en las mucosas. Sigue la regla del ABCDE, que ahora os explicaré.
Tiene crecimiento rápido tanto en extensión como en profundidad y metastatiza por invasión de los vasos y de los ganglios, se extiende a través del sistema linfático y a través del sistema vascular, metastatiza dando lesiones en ganglios, en pulmón, en hígado y en cerebro. Los factores de riesgo son la exposición a la radiación ultravioleta, tanto B como A. Tener una piel de fenotipo claro es un factor de riesgo porque las pieles de fenotipo claro tienen la misma cantidad de melanocitos. Dejarme que vuelva a esta. Las pieles de tipo claro tienen la misma cantidad de melanocitos que cualquier otra piel, pero el problema que tienen las pieles de tipo claro es que estos melanocitos secretan muy poca melanina, ¿vale? Entonces, como os decía que la melanina es nuestro protector natural y se pone de sombrero encima de los núcleos, como tienen muy poca secreción, pues tienen muy poca protección de melanina y por eso las pieles son muy claras. El cáncer melanoma tiene antecedente familiar. Si tienes familiares que hayan tenido un melanoma, familiares directos, es decir, abuelos, padres, tienes más propensión a tener un cáncer melanoma. Las personas que tienen lunares grandes o numerosos lunares en la piel tienen más propensión de que alguno de estos lunares desarrolle un cáncer por estas lesiones precancerosas que os decía inicialmente, por estas displasias. Y bueno, y la inmunodepresión que ya hemos hablado que es un factor de riesgo. ¿Cuáles son las reglas del A, B, C, D y E del cáncer melanoma? Pues lo primero, cuando veáis una lesión que no sigue una simetría, es decir, que no puedes buscarle un eje de simetría por ninguna parte, que es muy atípica, dejadme que voy a volver os voy a decir esta sobre esta. Es decir, esta es una lesión muy característica de un cáncer melanoma. No le podéis encontrar un eje de simetría por ninguna parte. Esta es la A. La B es que en esta no está muy claro, ¿vale? Pero en general, si os fijáis en esta, es difícil establecer dónde acaba el cáncer y dónde empieza la piel sana. Es decir, el borde no está muy delimitado. Normalmente la B de bordes es un cáncer que tiene bordes poco claros. La C es que dentro de la lesión existen diferentes coloraciones. Veis aquí más teñido, veis aquí menos, veis aquí intermedio. ABC. La D es que suele crecer, ¿vale? Es una lesión que crece y son lesiones que tienen un diámetro normalmente mayor de 5 milímetros, ¿vale? Más de 5 milímetros. No son lesiones chiquititas que se están ahí quietitas y miden poquito, sino que tienden a crecer más de 6 milímetros y evoluciona, es decir, va cambiando con el tiempo, va cambiando de forma, va cambiando de tamaño, se puede ulcerar, puede sangrar, en fin, hay cambios. Una de las características, una de las reglas que os voy a recordar es lo que se llama la regla del patito feo. Os voy a decir la primera regla, me la voy a apuntar aquí para luego recordarlas, la del patito feo. ¿Qué es la regla del patito feo? Pues que hay un patito que es diferente al resto de los patitos. Es decir, que tú si siempre has tenido los mismos lunares en los mismos sitios de la misma forma, que son los patitos, y de repente empieza a haber uno de ellos que empieza a destacarse porque crece, porque cambia, porque ya no es igual, porque es un patito diferente, ojo, porque ahí se puede estar dando una lesión de cáncer melanoma. ¿Cuáles son los fototipos de piel? Bueno, pues por evolución, a lo largo de la evolución, inicialmente ya sabéis que los homínidos y el Homo sapiens tuvo su origen en África y como tuvimos que perder el pelo porque teníamos que ventilar, porque nos pusimos bípedos y nos movíamos mucho y corríamos y generábamos mucho calor, pues ese pelo nos hacía polvo porque no ventilábamos, perdimos el pelo
y ya no teníamos protección frente a la radiación ultravioleta, a la radiación solar. Y entonces se desarrolló un pigmento que se llama melanina, que es un protector natural, y aquellos fenotipos de piel que desarrollaban mucha cantidad de secreción melanina, que son las pieles oscuras, tuvieron éxito evolutivo y entonces inicialmente éramos de raza negra o de color negro de piel porque eran las pieles que sobrevivían a la radiación solar. ¿Qué pasó? Que luego el hombre, el Homo sapiens, ya siendo Homo sapiens, quiere decir, siendo inteligente, pues esa inteligencia le hizo ir a buscar recursos de agua y comida fuera de África. Y entonces, pues empezó a habitar regiones fuera del continente africano y se vino a Europa, a Asia, a América incluso, ¿vale? ¿Y qué ocurría? Pues que en el norte de Europa mucho sol no hay. ¿Y qué ocurría? Pues que tener una piel oscura no era bueno evolutivamente. ¿Por qué? Pues porque se necesitaba la secreción de vitamina D, que son los efectos beneficiosos que tiene la radiación solar. La radiación solar, y aprovecho aquí para hablar de sus efectos beneficiosos, es muy necesaria. Nos tenemos que exponer al sol en verano y en invierno. Tenemos que exponernos al sol diariamente como unos 10, 15 minutos y aproximadamente tenemos que exponer el 20% de la superficie corporal, ¿vale? Eso lo conseguimos exponiendo pues nuestra cara, nuestros brazos y antebrazos y un poquito de las piernas, ¿vale? Entonces hay que sintetizar vitamina D porque la vitamina D sirve para el metabolismo de los huesos, sirve para el buen desarrollo de los fetos, sirve para la osificación, la buena mineralización para evitar la osteoporosis, sirve para prevenir la depresión. No sé si sabéis, pero una de las cosas por las que algunas personas tienen adicción al sol, esas personas que necesitan estar al sol como elemento vital, como el que necesita fumar tabaco o beber alcohol, hay personas que necesitan exponerse al sol porque resulta que el sol produce endorfinas, que es como una especie de moléculas de la felicidad. Y entonces, pues todo en su justa medida. Es decir, hay que producir endorfinas, el sol nos da alegría, un día soleado parece como que te dan muchas más ganas de vivir, de hacer cosas, de hacer deporte, de salir, de pasear, de ver a los amigos, mientras que si el día es oscuro, nublado y húmedo, pues, en fin, como sofá y mantita y poco más. Entonces, necesitamos el sol, necesitamos exponernos al sol, pero no más de lo necesario, ¿vale? Entonces, vuelta a la transparencia, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, los fototipos claros necesitan protegerse con un factor de protección solar alto, un 50, son esas pieles que nunca se broncean, que pasan del rojo al blanco y del blanco al rojo, ¿vale? Y así vamos aumentando la secreción de melanina hasta que llegamos al fototipo 6, que son las personas de raza negra, ¿vale? Que es prácticamente imposible que tengan quemaduras solares, aunque, ojo, una cosa es que no tengan quemaduras solares, pero otra cosa es que no puedan desarrollar cáncer melanoma, que sí que lo desarrollan, que menos, obviamente, que las pieles de fenotipo 1 y 2, pero que también las personas de raza negra, si están expuestas muchísimas horas al sol, pueden desarrollar un cáncer melanoma. Bueno, vamos a hablar ya de protección solar y hay una cosa muy importante que quiero deciros. La piel tiene memoria, tiene mucha memoria y todo lo que le hagas, lo que le has estado haciendo a lo largo de la vida, se graba, queda ahí grabado y no se olvida. Entonces, quiero deciros que se sabe que lo que le hagas a tu piel en los 20 primeros años de tu vida constituye el 50% del riesgo de desarrollar lesiones cancerígenas.
Y dentro de esos 20 años primeros de tu vida, los más importantes son los 3 primeros años. ¿Y por qué? Pues mirad, porque la piel del hombre, el hombre nace muy inmaduro. Yo qué sé, nace un pollo y nada, y sale del huevo y a los 2 días ya está picoteando y es independiente. El hombre no puede desarrollarse dentro de la cavidad materna porque entonces pariríamos pues chicos de 3 años, es imposible. Entonces nosotros nacemos muy inmaduros y nos vamos madurando en la primera infancia, ¿vale? Y igual que aprendemos a caminar, tenemos equilibrio porque las neuronas se van desarrollando, se van haciendo maduras, nuestro cerebro va madurando, pues la piel le pasa 3/4 de lo mismo. Entonces nuestra piel no es la piel adulta madura hasta que tiene 3 años. Y es especialmente inmadura en los 6 primeros meses de vida. Eso que decimos, ay, tiene una piel como un bebé, ay, culito de niño pequeño. Esa piel es así de preciosa y de delicada porque es una piel que no ha desarrollado prácticamente las 3 capas protectoras, ¿vale? Y esa piel es tremendamente sensible a la radiación solar. Y yo os diría, los bebés de menos de 6 meses, no llevarlos nunca al sol. A la nieve los podéis llevar porque obviamente en la nieve hace frío y los tenéis completamente tapados, pero no les llevéis nunca a la playa. Aguantad a los niños sin que vayan a la playa hasta que tengan mínimo 6 meses de vida. Entre los 6 meses y los 3 años hay que protegerlos del sol, mucho. ¿Y cómo? Siempre con un protector solar, de las que hablaremos ahora. Dios, voy fatal de tiempo. Siempre con un protector solar que se llama físico. Y bueno, luego a partir de los 3 años ya la piel está madura y tienes que tener la misma protección el niño de 7 años que el joven de 20 o el hombre de 40. Yo diría que en la tercera edad, a partir de los 65 o 70 años, yo creo que nos tenemos que proteger un poquito menos del sol. Hay que valorar el riesgo y el beneficio, ¿vale? Toda la radiación que hemos acumulado ya está acumulada, ya llevamos 65 años, ya llevamos 70 años de acumulación de radiación, ya poco más vamos a poder acumular, pero ahí empieza un balance diferente, que es la necesidad de síntesis de vitamina D. Entonces, los ancianos tienen que exponerse más al sol, tienen que pasear más al aire libre porque necesitan más vitamina D por el tema de la osteoporosis que nos aplica a personas que tenemos más de 65 años. Entonces, fijaros lo que os digo, igual que en los bebés os diría, ojo con el sol, protegedlos porque les estáis poniendo la firma de lo que va a pasar a partir de los 20. En los ancianos os diría, ojo con protegerles estrictamente del sol porque les estáis ocasionando un déficit de vitamina D, que es muy importante que en la ancianidad se tengan unos buenos niveles. Vale. ¿Qué me queda? Vale. Bueno, os voy a decir, la protección solar, fundamentalmente protección solar del adulto. Voy a hablar del niño ya, de lo de antes de los 3 años, solamente deciros que que no les llevéis a la playa menos de 6 meses y que de entre los 6 meses y los 3 años les apliquéis un filtro solar físico. ¿Qué es la medida de protección física? La medida de protección física es la mejor, la mejor, la mejor. No sé si hay algún preventivista entre los oyentes de esta charla, pero hay un principio que todos los preventivistas tenemos, que es que la mejor forma de evitar un mal es no exponerte al riesgo, ¿vale? Y decimos que mejor no exponerte al riesgo a través de controlar el entorno y solo utilizar EPIs, que son los elementos de protección individual, solamente cuando no haya más remedio de no conformar un ambiente óptimo y saludable. Pues yo os diría que con el sol es exactamente lo mismo. Si podemos
aplicar medidas físicas que pasan por buscar la sombra, estar atechado a las horas de máxima intensidad solar, que en nuestro medio es entre las 11 y las 4 de la tarde, cuando mayor intensidad solar hay. Si podemos protegernos físicamente con ropa, con sombreros de ala ancha. El sombrero tiene que tener entre 5 y 7 centímetros de ala para protegernos la cara y las orejas, ¿vale? Si podemos ponernos ropa de manga larguita, aunque sea muy transpirable, aunque sea pues, tejidos de lino, de algodones suaves, es decir, si mejor cubrirse la piel, pues como hacían los antiguos. Yo siempre cada vez admiro más a la generación de mis abuelos. Lo hacían todo perfecto, desde el punto de vista de salud. La generación de nuestros abuelos, prácticamente las mujeres se bañaban con bañadores, las típicas fotos que se ven en las playas, con bañadores que les cubrían hasta la rodilla. Los niños también llevaban protección, los varones también se cubrían con bañadores que llevaban mangas y perneras. Bueno, pues protegerse físicamente con ropa, con sombreros, con gafas, muy importante, utilizar gafas de sol para proteger al ojo de lesiones que empiezan a aparecer a partir de los 50 años. Pueden aparecer lesiones malignas en el ojo y la retinosis pigmentaria y una serie de enfermedades oculares que están relacionadas que tienen relación con el riesgo de exposición al sol. Utilizar gafas de sol homologadas que tengan un factor de protección por encima de 400, en cualquier óptica os lo pueden decir. Y solo cuando estas medidas físicas no puedan tener lugar, cuando tengas que exponerte al sol a partir de las 10, 11 de la mañana y antes de las 4 de la tarde, cuando además estés en la montaña, porque la altitud favorece la exposición solar. Cada 300 metros, creo recordar que cada 300 metros que subimos en altura, la intensidad de la radiación ultravioleta aumenta un 4%. Entonces, cuanto más alto estés, más riesgo de tener de recibir una radiación ultravioleta intensa. Y cuando esto no puede tener lugar, vamos a los protectores solares, a lo que llamaríamos en seguridad los EPIs, ¿no? Esto que te das, que es el factor de protección individual que te tienes que dar porque no has podido controlar el entorno saludable. Dejadme que mire una cosa, porque os quería decir, os he dicho las reglas del ABCD, la del patito feo. Y os tengo que decir otra regla, que es la regla de la sombra, que es muy fácil. Además de consultar en la EMET aquello que os he dicho al principio de cuál es el índice de radiación ultravioleta que hay ahora, en este momento y en este lugar. Si no queréis, si no tenéis el móvil a mano y no tenéis un reloj a mano para saber la hora que es, más o menos, tenéis la regla de la sombra. ¿Qué significa la regla de la sombra? Pues que cuanto más cerca del ecuador, por así decirlo, la radiación ultravioleta es mayor, es más directa. Y cuanto más cerca de los polos, por la inclinación de la Tierra, esa radiación se pierde. Es decir, que así como en altitud aumenta, en latitud norte, latitud sur, la radiación disminuye. Y la regla de la sombra es, si os ponéis en un sitio donde haya sol y vuestra sombra prácticamente no existe, es que tenéis una incidencia muy directa de radiación ultravioleta. Cuando vuestra sombra es muy alargada, es que esa radiación, esa incidencia de radiación ultravioleta es muy baja. Entonces, que tenéis una sombra muy alargada, fenomenal, porque os tenéis que proteger menos. Que tenéis una sombra escasísima, protegeros, porque os está cayendo el sol de pleno encima, ¿vale? Serían esas horas entre las 11 y las 4 de la tarde, que os decía. Dicho esto, paso
hablaros un poquito de los filtros químicos, que a mí no es que me gusten especialmente, ¿eh? Yo prefiero evitar el filtro químico porque, fijaros una cosa, la cantidad de filtros químicos que nos damos, perdón, de filtros solares que nos damos. Esos filtros son productos químicos, primera cosa. Segunda cosa, esos filtros se lavan cuando te duchas, se lavan cuando te metes en el mar y van al agua. ¿Y cuánta cantidad de filtros químicos va al agua? Y son productos químicos, no dejan de ser productos químicos. Y la tercera cosa, si nos aplicamos bien un protector solar, que ahora os voy a dar las reglas de aplicación de un protector solar, es una pasta, ¿eh? Porque primero, tenemos que desecharlos cada año. Segundo, tenemos que reaplicarlos cada 2 horas y en cantidad suficiente para que realmente sean efectivos. Luego, bueno, no es un producto precisamente barato, el filtro solar, teniendo en cuenta que si lo utilizamos bien, tenemos que gastar bastante. Bueno, dicho esto, y espero que no haya muchos farmacéuticos entre los oyentes porque va en contra de su negocio, os diría que os voy a comentar el tipo de filtros que hay. Están los filtros físicos, y os estoy hablando de las cremas, ya no os hablo de protección física de un gorro, de una tela, de una techao, de una sombrilla. Os estoy hablando de las cremas de protección solar. Los filtros físicos se llaman también filtros minerales porque fundamentalmente lo que hacen es que hacen que toda la luz que les llega se refleje, ¿vale? Son como una especie de espejo, ¿eh? Llega el rayo y ellos no dejan que se absorba nada de radiación ultravioleta. Tampoco se absorben por la piel. Son como una especie de manto protector, como si os aplicaseis una capa de, no sé, de tiza blanca, ¿vale? De polvo blanco que llega a la luz, al polvo y se refleja y vosotros no absorbéis nada. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ahora ya tienen unas formulaciones farmacéuticas mucho más agradables, más micronizadas, pero suelen ser un poco cosméticos porque son de esos filtros que te los aplicas y quedan ahí como densos, ¿no? Como que no se absorben, como que te queda como blanquinosa la piel. Y es precisamente porque no se absorbe. Yo os digo que ahora hay presentaciones micronizadas que son muy adecuadas. Son muy seguros y nunca causan alergia, nunca. Mientras que los filtros químicos sí que pueden causar alergia. Y eso lo saben muy bien aquellas personas que se dan filtro solar en la cara y que empiezan a tener lacrimeo, ¿vale? Les escuecen, les pican, les molestan los ojos porque producen alergia. Otra ventaja del filtro físico es que no necesitas aplicarlo 30 minutos antes de la exposición solar porque actúan desde el momento de la aplicación. El filtro químico tienes que aplicarlo 30 minutos antes porque necesitas absorberlo y eso lleva un tiempo, ¿vale? Fundamentalmente lo que os decía son óxidos de titanio o de zinc, ¿vale? Y son derivados de metales y por eso se llaman también filtros minerales. Los filtros químicos se llaman también filtros orgánicos, son muy cosméticos, muy agradables de aplicar, se absorben muy bien, pero en algunas personas causan alergia, hay que aplicarlos 30 minutos antes de la exposición y también protegen contra la radiación UVA y UVB. Habitualmente es muy raro encontrar ya un filtro solar que no proteja contra los rayos ultravioletas A y ultravioleta B. Incluso ahora hay, creo que se llaman 360, porque además de proteger contra la radiación ultravioleta A y B, tienen algunos elementos que previenen de la oxidación, de los fenómenos oxidativos que os decía que son los causantes del fotoenvejecimiento y la degradación de la elastina y el colágeno de la piel. Entonces son son cremas solares que además añaden pues vitamina C o vitamina E o algún tipo de antioxidante o los, ¿cómo se llaman estos? Los derivados de la uva,
los oxifenoles creo que se llaman, o algo así, que también son factores antioxidantes preventivos de la oxidación del epitelio, ¿vale? Y bueno, luego están los filtros biológicos, que son orales normalmente, son pastillas que pueden tener vitamina A, E o C, también carotenoides, y que estos ayudan a tener una piel más protegida frente a la oxidación, pero ojo, no protegen de la radiación ultravioleta, nunca protegen de la radiación ultravioleta. Es decir, por mucha zanahoria, mucho zumo de naranja, mucha naranja que uno tome y muchas verduras verdes, está muy bien porque eso es muy bueno para la piel, protege del fotoenvejecimiento y de la degradación del colágeno y de la elastina, pero nunca te van a proteger de un cáncer melanoma y de un cáncer no melanoma porque no protegen de la radiación ultravioleta. Me gustaría, que lo suelo hacer siempre, hacer un resumen rapidísimo de las cosas más importantes que yo pienso que tenéis que tener claras. La primera es que todo en su justa medida, ya lo decían los sabios de Delfos, ¿no? Exponerse al sol en su justa medida. La segunda es que, ojo con los 20 primeros años de vida y mayoritariamente los 3 primeros años de vida, ojo con los bebés, con los nenes y con los jóvenes. La tercera cosa es que siempre es mejor una protección física que una protección química. Y la cuarta cosa es que os acordéis de las 3 reglas que os he dicho. La A, B, C, D y E para los melanomas, la regla del patito feo cuando hay algo diferente y, si no consultáis la EMET, la regla de la sombra, que es muy fácil de comprobar la cantidad de radiación ultravioleta que estás recibiendo en ese momento y el nivel de protección que te tienes que poner. Para mí serían esas, si os quedáis con esos mensajes, si os acordáis de eso, yo diría que he sido una exponente exitosa. Aprovecho también y os voy a poner por el chat el enlace a la actividad que tendremos en octubre, donde vamos a hablar un poco más en términos generales de prevención, de hábitos saludables en prevención contra el cáncer, ¿vale? Por si alguien se quiere inscribir, es para octubre, queda mucho, pero bueno, yo siempre aprovecho los webinars para ir Muy bien. relacionando actividades. No sé, Antonio, si queréis vosotros también comentar algo y demás. Yo, bueno, sigo insistiendo en la colaboración que tenemos este año con la asociación, que obviamente nuestra función es un poco trasladar, calar un poco el mensaje que tenéis desde la asociación a través de nuestros asociados y que, bueno, si alguien necesita información o quiere ponerse en contacto con ellos, por supuesto, nuestro teléfono, email y demás, plenamente abiertos. Sí, Si quieres efectivamente, agradecer a todos los que habéis participado en este webinar, que se enmarca dentro de las actividades que estamos haciendo este año en colaboración con el Club de Calidad. ¿Vale? Ya hemos tenido la presentación del programa Empresa Activa contra el Cáncer, este webinar. En octubre tendremos el acto de la RESA y nosotros encantadísimos de colaborar con vosotros y a disposición de todo el mundo porque bueno, a fin de cuentas es nuestra razón de ser, ¿no? El estar a disposición de a todos aquellos a los que podamos ayudar. Así que por mi parte nada más y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Estupendo, Antonio. Pues yo creo que si no hay ninguna duda más, podemos darlo por concluido. Puntualidad británica para iniciar y para acabar, Yolanda. Gracias. Millones de gracias por el contenido. Como os digo, os facilitaremos la grabación en los próximos días para que podáis difundirlo y reitero un poco el agradecimiento de Antonio a todos por haber asistido, que bueno, las agendas, aun siendo junio, siguen estando bastante complicadas. Bien, Sí. Muy bien. Bueno, así que nada. Cuídense. Mil gracias a Cuídense. todos. Un verano a todos y Gracias. cuídense. Hasta luego. Chao. Hasta luego a todos. Chao.